Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor de paz y de amor les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Eh, bueno, en realidad eh, me he tomado este tiempo para poder conversarle a ustedes la incomodidad en realidad que tuvimos el día de ayer. Eh, la incomodidad mía no es que ellos puedan escribir a través de Facebook porque sabemos que es una red social, ¿ya? Y que cualquiera en realidad puede escribir las cosas que estimen conveniente, ¿ya? La idea no es que se metan, invadan la privacidad de nosotros los cristianos en realidad, pero sabemos de que el enemigo sí o sí va a tratar de buscarnos, ¿no es cierto?, en algún aspecto eh, que ellos puedan interrumpir lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor, que es llevar el mensaje de paz y de amor. Bueno, el mensaje del día de ayer era muy relacionado con las cosas que suceden, ¿ya? A la verdad que me sentí muy incómodo porque mm, me sentí incómodo en el hecho de que mi esposa pudiera leer en algún momento algún comentario inadecuado, muy inadecuado. eh, Sin embargo, anoche estuvimos un poco eliminando mensajes y cosas así y nos dimos cuenta de que pudimos llegar al fondo de las personas que estaban escribiendo y es un grupo de personas que se dedica, entre comillas, a hacer funas, que se llama funar, ¿no es cierto?, las cosas, las grabaciones en vivo. ¿Para qué? Para que la gente tenga que cortar la grabación. A eso se dedican ellos y justo la grabación de nosotros cayó en manos de ellos. Pero bueno, también sabemos de que el enemigo se prepara con sus artimañas, ¿no es cierto? Y viendo las cosas que están sucediendo, mi hermano, quería darle una pequeña exhortación al mensaje y contarles que después de lo sucedido, eh, conversé con Dios, oré al Señor en la madrugada y Dios me entregaba un mensaje, mis hermanos, y no me pude quedar con eso de decir no lo voy a dejar para una próxima predicación, sino que lo quise hacer ahora en este momento cuando estamos a 21, fecha 21 del 4 del 2020, siendo las 15:53 minutos. Quise tomarme este tiempo para poder, ¿no es cierto?, hablar de la grandeza de nuestro Dios. Amén. El mensaje del día de ayer se encontraba en el libro Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 en adelante le voy a dar lectura. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Señor, te pedimos la revelación de tu palabra, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, que tome el dominio, Señor, de mi vida, Padre, para yo poder ser usado, Señor, bajo tu gracia, tu amor y tu misericordia, Padre. Que todo aquel que pueda escuchar la exhortación de este mensaje pueda ser bendecido grandemente, Dios mío, que pueda cambiar vidas, restaurar corazones, levantar al caído, Dios amado, Padre.
Señor amado, y que tu Espíritu Santo, Señor, es quien convence de todas estas cosas, mi Dios amado. Padre, en tus manos, Señor, estamos para la gloria y honra suya, Maestro de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Que Dios nos pueda bendecir, ¿no es cierto? Que Dios pueda ir restaurando los corazones. Bueno, este mensaje, mis hermanos, llevaba por título La resurrección de Cristo, realidad de la fe. Si nosotros vemos aquí lo que está basado esto lo escribió Pablo, estando encarcelado, escribió muchas cartas y entre ellas le escribió a los Corintios, ¿ya? A los Corintios. Y ahí él nos decía, ¿no es cierto?, que además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio, mis hermanos, no ha cambiado. El evangelio que Jesucristo jamás ha cambiado es el mismo de ayer, antes, hoy y será para siempre. Por los siglos de los siglos será el mismo evangelio. Lo que sí, mis hermanos, ha cambiado hemos sido nosotros como cristianos. Porque nosotros no nos hemos querido someter realmente a la palabra del Señor, no nos hemos querido, ¿no es cierto?, sumergir más allá de lo que Dios quiere llevarnos. Muchas veces hemos querido, ¿no es cierto?, llegar tan solamente hasta un cierto punto y no queremos seguir avanzando en el Evangelio porque muchas veces pensamos, estando en la iglesia, no muy adentro porque puedo tener problemas y no tan afuera porque me puedo salir de la iglesia. Y no, déjeme decirle que el Señor a nosotros nos reclama y Él nos dice a través de su palabra, ¿eres frío o eres caliente? Porque tibio te vomitaré de mi boca, nos dice el Señor. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nuestra vida, de mi vida? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que yo sea un caliente en el espíritu, que yo pueda ser caliente para Él, que pueda ser un hombre ferviente, que busque las cosas del Señor, que anhele las cosas del Señor, que añore su venida, que tenga, ¿no es cierto?, esas ganas de buscar a Dios con toda mi fuerza, no importando la caída, no importando las flechas, no importando las piedras, no importando nada de lo que el enemigo puede hacernos. Porque lo que el enemigo puede hacernos va a herir nuestra carne, pero que el Espíritu esté firme y sepamos en quién hemos creído, ¿no es cierto?, y sigamos caminando en el Evangelio que Cristo nos ha trazado y que Cristo por misericordia tomó a Pablo para que pudiera escribir estas cartas, ¿no es cierto?, a los Corintios y también para nosotros, porque la palabra es viva y es eficaz, era y será para siempre. Amén. Todo pasará, menos su palabra, menos su palabra. Amén, que el Señor nos bendiga. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso, mis hermanos, eso es lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia. Y ¿sabe qué? Cuando Pablo enseñaba esto, muchos decían de que Pablo blasfemaba, de que cómo los muertos en Cristo iban a resucitar, que cómo Jesucristo iba a morir por los pecados del resto, que no era necesario. ¿Y sabe qué? Sí, era necesario que Jesucristo muriera por ti, por mí, que muriera por todos nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran pagados. Y hoy en día nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Intentar de caminar más inclinado al bien, sabiendo que la carne, el hombre más inclinado al mal que al bien. Así es inclinado el corazón, dice la palabra del Señor. Muchas veces nosotros decimos, yo hablo de lo que tiene mi corazón. Sí, pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice que el corazón es lo más engañoso que tiene el hombre. El corazón es lo más engañoso, mis hermanos. Y por eso, ¿no es cierto?, alabamos y bendecimos a nuestro Dios maravilloso. Que Dios, ¿no es cierto?, tome el dominio de nuestra vida, de nuestros corazones. Amén. Que el Señor de paz y de amor les bendiga.
Cuando Pablo hablaba de que Jesucristo había muerto conforme a la Escritura, todos pensaban y se preguntaban que por qué si él no era el Mesías. Y déjeme decirle que sí, él era el enviado por nuestro Señor. Y por eso nosotros podemos tener estas santas escrituras, las podemos tener en nuestras manos para también nosotros nos ha alcanzado esta salvación. Porque si no solamente hubiese sido salvo el pueblo de Israel, pero más el Señor tuvo misericordia también de nuestras vidas y podemos ser salvos por la gracia. Amén. No somos salvos. Antiguamente ellos eran salvos aquellos que cumplían la ley. Amén. En la ley estaban escritas muchas cosas y aquel que no cumplía la ley, ellos no eran salvos. Pero hoy en día nosotros somos salvos por gracia, por amor, por misericordia somos salvos. ¿No es cierto? Y fue sepultado. Esto es lo que decía Pablo, que Jesucristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura y que también fue sepultado y resucitó al tercer día, como lo decía la Escritura en Isaías. ¿No es cierto? Que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Así es. Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Porque, mire, todo concuerda. Voy a terminar de exhortar este mensaje y usted va a ver cómo Dios quería que entregara este mensaje y yo no me puedo quedar callado. Dice más adelante y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo se miraba a él y él le daba, ¿no es cierto? Yo creo que él tenía rabia con él mismo por todas las cosas que él había hecho, porque él se consideraba un abortivo, él se consideraba que no era nada, donde él había cometido tantos pecados, había perseguido a la iglesia. Lo que yo les contaba ayer, que mi vida no fue una vida siempre blanca y sin una vida pareja, no. Déjeme decirle de que hice muchas cosas malas. Hice muchas cosas malas, no dejaba predicar a los cristianos como ayer me sucedió a mí, así también lo hacía yo. Pero sabe que pude comprender de lo que yo hacía era malo. Y aquí también Pablo lo comprende, ¿no es cierto? Y él dice que después se le apareció a él como un abortivo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Quizá a lo mejor yo no la perseguía para matar a la iglesia, pero me burlaba de ello. Y hoy día Cristo me trajo a sus caminos santos. A muchos de los que ayer se burlaron de nosotros, también a ellos el Señor los va a llamar a sus caminos en algún momento. ¿No es cierto? Y que sea pronto, porque la venida de Cristo está pronto a venir. Es así nuestro Dios maravilloso. Entonces, déjeme decirle de que ellos sí tienen también, Dios tiene misericordia de ellos y que Dios tenga misericordia de ellos, porque eso es lo que nosotros anhelamos, de que las almas puedan ser salvas, de que las almas puedan salvarse, mis hermanos. Eso es lo que nosotros anhelamos, de que ojalá toda esta humanidad pueda ser salvo. Por eso llevamos el mensaje de paz, el mensaje de amor, llevamos, ¿no es cierto?, la palabra a nuestro Señor Jesucristo en nuestros labios para que todos puedan acceder a esta salvación, para que todos conozcan a nuestro Cristo, al Salvador de la tierra, aquel que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Él nos trajo a la luz admirable, mis hermanos. Dice y Pablo decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero hoy, mire, escuche, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que Dios de amor y de paz nos pueda bendecir, mis hermanos, que, ¿no es cierto?, ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Esperamos que Cristo anoche haya salido al encuentro de ellos. Quizás nosotros no lo vamos a saber porque nosotros los bloqueamos cada vez que ellos comentan algo que no es grato. Nosotros bloqueamos a esas personas para que no nos puedan encontrar nuevamente y no puedan escribir cosas estúpidas que escriben, mis hermanos. Y para eso lo hacemos. Pero yo creo que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Y yo creo que Dios, si quería entregar este mensaje anoche, era para que todos pudiéramos creer fielmente y fervientemente y aumentásemos nuestra fe, nuestra convicción de que Cristo murió en la cruz por mis pecados, por tu pecado, y que murió por la humanidad entera, y que todos fuimos comprados a precio de sangre. Eso es lo que Dios quiere. Mire, cuando oraba con él y conversaba con mi Padre Celestial el día de ayer, me sorprendía cuando le decía yo al Señor que Él hablara mi vida. Y ¿sabe qué? Siento la presencia del Señor en este lugar. Siento la presencia del Señor en mi vida. Me gustaría haberlo estado grabando esto en vivo, mis hermanos, pero quizás no tengo tanto tiempo por mi trabajo. Tengo mi hora de colación para hacer esto y lo hago muy grato porque sé que invierto mi tiempo en las mejores cosas, que son en las cosas del Señor. Dice en el libro de Mateo capítulo 28, para que usted lo busque y usted lo lea y vea que tiene mucha concordancia con lo que el Señor nos entregaba en Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 11. Y ahora vamos a tener el mensaje que el Señor me entregó en la madrugada. Dice en el libro de Mateo capítulo 28 del versículo 1 en adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veré, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán. Eso es lo que Dios quiere. Si usted, mis hermanos, ve esta grabación, gócese en el Señor, de verdad, gócese en el Señor.
Como siempre le digo, si usted tiene que entregar, compartir este mensaje, compártalo por Messenger, por interno, a una persona, invítele a la página por interno. Tratemos de no hacerlo esto, ¿no es cierto?, en una feria Las Pulgas o quizá en una parte donde sabemos que nosotros tenemos que ir, como buen chileno diría, donde las papas queman, donde no cualquiera se mete. Ahí es donde nosotros debemos estar como cristianos, ¿no es cierto?, en pie de guerra, porque esto es una guerra, pero una guerra espiritual. No es una guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que vagan en los aires y que se encargan, ¿no es cierto?, de querer derrocar a los cristianos. El enemigo, esa es su tarea, de hacer que los cristianos tropiecen y de que no puedan levantarse nuevamente. ¿Por qué? Porque la conciencia lo hace quedarse ahí. Pero déjame decirte que Cristo murió por tu pecado, murió por mi pecado, por mi falta. Y llega un momento que nosotros como cristianos tenemos que decir, me voy a levantar, como dijo el hijo pródigo, me voy a levantar, tomaré, cierto, mi vida e iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Sabe? Es una palabra maravillosa esa, porque el joven lo pensó, él lo pensaba, él lo decía en su mente. Voy a ir donde mi padre y le diré. Pero ¿qué pasó más adelante? Él tomó la decisión. Primero lo pensó, luego tomó la decisión de hacerlo y lo hizo. Y cuando lo hizo hubo gran gozo. Mis hermanos, así es. Si usted quiere compartir este mensaje, compártalo con alguien caído, con alguien que no tiene fuerza o poca fuerza para seguir al Señor. Déjenme decirle que hoy es el día propicio cuando Dios te dice, yo morí por tu pecado, yo pagué por tu pecado, yo pagué el precio, tú me perteneces porque tú me perteneces a mí, yo pagué por ti tus pecados, dice Jesús. Y déjeme decirle algo más, que nuestro Dios al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque Él venció la muerte. Nadie más ha vencido la muerte como Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos guarda, nos cuida. Que Dios de amor y de paz les pueda bendecir, mis hermanos. Para mí es un gozo tremendo. Siento la presencia del Señor tan fuerte en mi vida, mis hermanos, que muchas veces quisiera, ojalá, poder estar hablando todo el día de mi Padre Celestial. Pero déjeme decirle de que habrá tiempo para todo hay tiempo. Así que mi anhelo, mis hermanos, es de que usted pueda escuchar este mensaje y pueda compartirlo con aquellos que están caídos. ¿Por qué? Porque llegará el día que abrirán las iglesias y es ahí donde tú tienes que ir a buscar tu iglesia, ir a aquel lugar, ¿no es cierto? Y puedas ser discipulado, puedas ser tú mismo pedir ser discipulado para seguir fortaleciendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Que Dios de amor y de paz les bendiga. Le envío un abrazo a todos mis hermanos que ayer no pude saludar. Créame de que estamos orando. A los hermanos que nos enviaron mensajes también les damos las gracias, mis hermanos, por las llamadas telefónicas que recibimos el día de ayer. Y más aún, Dios, por intermedio de su palabra, de la oración, nos muestra de que no estamos solos. Y más aún por ustedes, mis hermanos, las cuales nos escribieron un mensaje y nos escribieron de que no estuviéramos preocupados de las cosas que el mundo hace en contra de nosotros. ¿Sabe? No nos hacen las cosas a nosotros, sino que hacen para interrumpir la gloria de Dios. Esa es la tarea del enemigo, mis hermanos. Y estas personas que no conocen a Cristo son las más fáciles de que el enemigo pueda tomar el dominio. Y aún así de los cristianos, cuando muchos cristianos están débiles, el enemigo también intenta de tomar para poder criticar. Así que Dios de amor y de paz les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo de parte del Señor y gracias nuevamente a todos los hermanos que nos llamaron ayer, que nos escribieron un mensaje por WhatsApp, por Messenger. Gracias, mis hermanos, gracias. Que Dios les pueda bendecir a ustedes también grandemente. Y en esta tarde, mis hermanos,
también quería decirle de que estuvimos orando después. En la madrugada también estuve orando por las peticiones de oración que nos han hecho, por los hermanos en Cristo, por mucha gente que no conoce a Cristo. También estuvimos orando por ellos para que Dios tenga misericordia de su vida, ¿no es cierto? Y como les dije al principio, de que Dios los pueda llamar al arrepentimiento. Amén, porque ese es nuestro anhelo. Amén, así que Dios de amor y de paz les bendiga. Y me despido, mis hermanos, glorificando al Señor. Gloria a Dios para siempre, al Rey de Reyes, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así que nos estamos viendo el día de mañana, mis hermanos. Los dejamos invitados a las 22 horas para alabar y bendecir el nombre del Señor, donde estaremos impartiendo, ¿no es cierto?, compartiendo un mensaje que Cristo ponga en nuestros corazones. Que Dios de amor y de paz les bendiga. Un abrazo a la distancia y muchas bendiciones. Amén.